Hola, muy buenas amigos, bienvenidos al canal Apréndelo Todo. En esta ocasión vamos a aprender las operaciones de almacenaje. Las operaciones de almacenaje son necesarias para todo proceso industrial, todo proceso de ventas, porque finalmente necesitamos tener una ubicación, un sitio, un recinto donde se almacenen los productos. Es importante por ello recibir formación como auxiliar de almacén o directamente de jefe de almacén. Comenzamos. Las operaciones de almacenaje es el conjunto de actividades que engloban el aprovisionamiento de la línea de producción, la recepción de los productos, su colocación y ubicación y su expedición. Es decir, engloba todas aquellas actividades desde que se aprovisiona, desde la línea de producción, desde la línea de producción, necesita recibir también un conjunto de materias primas para realizar la fabricación. Por lo tanto, esa fábrica va a realizar el almacenamiento también de productos y materias primas para poder crear sus productos finales. Va a haber una recepción de esos productos después del aprovisionamiento. Hay que colocarlos, ubicarlos en un sitio correcto y expedirlos. El proceso comienza con la llegada de la mercancía, generalmente en camiones. Se hace una descarga y una vez que se ha recibido el pedido, lógicamente lo primero es comprobar que lo hemos pedido. Porque si nos llega un pedido y no lo hemos pedido, hay que decir no lo hemos pedido, y entonces no recepcionarlo. Se hace, por tanto, la comprobación de la existencia de la orden de compra y luego viene una hoja que se llama albarán y en ese albarán comprobamos que lo que nos dicen que viene en el pedido, bueno, pues concuerda con el número de bultos. A ojo, si dice que vienen 7 bultos, que serían 7 cajas, ¿vale? Pues hay que comprobar si de verdad es así. Bueno, comentaros que el palet, normalmente que es la tabla de madera en la que viene un pedido grande en una empresa, se denomina unidad de carga, mientras que una caja se denomina unidad de pedido, ¿vale? Una vez que hemos controlado los bultos y vemos que coincide con lo que pone en el albarán, más o menos lo que viene a ojo de la caja, sellamos el albarán con la conformidad si estamos conformes y el parte de incidencias si no estamos conformes, ¿vale? Una vez que hacemos esto, desembalamos la caja, sacamos el producto y lo pesamos si fuera necesario pesarlo. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que registrar la mercancía, imprimir las etiquetas y etiquetado de la mercancía para almacenarlo en nuestro almacén. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando recibimos mercancía en nuestro almacén, comprobamos que todo está correcto y lo que hacemos luego es volver a cerrar la caja, si lo vamos a almacenar de nuevo en la caja, y ponerle nuestra propia etiqueta del almacén nuestro. Hay un conjunto de actividades de recepción, ¿vale?, que tenemos que tener claras. En primer lugar, recibimos los productos que pueden ser materias primas, fábricas, desde fábricas u otros almacenes. Esto es lo que vamos a recepcionar, ¿vale? Es un proceso, la recepción, planificado de entrada de productos, de descarga y verificación de los mismos, ¿vale? Es decir, lo que estamos es comprobando visualmente que realmente entran bien los productos, lo tenemos planificado, estamos organizados, los descargamos correctamente, los colocamos de forma correcta y verificamos que los mismos, bueno, pues coinciden con el albarán. Tenemos que asegurar la conformidad cualitativa y cuantitativa, es decir, que la cantidad coincida y la calidad coincida, que no venga rota, porque si no hay que hacer un parte de incidencias, de que ha habido roturas, un parte de roturas, de la mercancía que entra en el almacén. Lógicamente, esto es muy importante en cualquier empresa porque repercute claramente en el nivel de servicio prestado.
Entonces, tenemos un punto de transferencia de la propiedad de la mercancía entre el proveedor en este caso, hay un punto de transferencia, ¿vale? Es decir, tenemos un proveedor que es quien nos manda los pedidos y nosotros somos quienes los recepcionamos, ¿vale? Y el punto de transferencia entre ambos es el transportista. Nosotros, si somos los que hacemos el pedido, somos el cliente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando un fabricante envía un producto, lo envía desde un origen que puede ser la fábrica, el proveedor o el proveedor, y nosotros somos quienes recibimos el pedido. Pues en ese camino tiene que haber un contrato de transporte, es decir, si yo pido a un cava, por ejemplo, no es por hacer publicidad, me da igual la marca, Freixenet, Codorniu, yo hago un pedido a Freixenet o Codorniu. Imaginamos que yo se lo pido a un comercial de Codorniu, no se lo pido directamente a la bodega, sino que se lo pido a un comercial. Vale. El proveedor es a quien yo se lo he pedido, es decir, esa agencia intermedia de Codorniu, pero finalmente el proveedor es Codorniu. Codorniu me envía el pedido. El pedido me viene a través de un transportista y Codorniu le va a dar un contrato, una hoja de transporte, que es el contrato que hay entre Codorniu y ese transportista para que lo traiga hasta mi casa. Imaginamos que me lo mandan desde León, capital, y yo lo recibo en Barcelona. Vamos a imaginar que el itinerario necesita una escala de León a Madrid y de Madrid a Barcelona. Si necesita una escala de León a Madrid y de Madrid a Barcelona, yo lo pido y llega de León a Madrid. Eso, en ese tramo, necesitamos una hoja de transporte. En el momento que haya que hacer un transbordo y cambiar de camión, necesitamos otra hoja de transporte. Esto nos garantiza una relación contractual entre el proveedor y el transportista. Continuamos. Hay una serie de componentes de la recepción. Estos son términos generales, pero es lo que suele suceder, ¿no? En todas las organizaciones. Hay un departamento de recepción que se compone por el jefe de recepción. El jefe de recepción hace la recepción física de la mercancía y el cliente, por otro lado, que entrega la mercancía o el transportista o el intermediario. Es decir, a veces en los almacenes viene directamente el cliente. El cliente que, por ejemplo, fabrica una sidra natural artesana que tiene todas las etiquetas, etcétera, y directamente la lleva al almacén directamente él, o bien un jefe de recepción, ¿vale? O sea, o bien tenemos el jefe de recepción, que estaríamos nosotros, imaginemos, en el camión para recepcionar la mercancía, para decir, espera, ¿qué traes? ¿Qué es lo que nos traes? Y por otro lado, tenemos el cliente, que puede ser directamente, como dije, que no nos liemos, la persona que nos trae la mercancía directamente porque es el que la provee directamente, o bien puede ser el transportista o un intermediario, ¿vale? Que trae la mercancía al almacén y la primera persona que se va a encontrar es ese jefe de recepción, que es quien hace la recepción física de la mercancía. El transportista es el chofer que entrega la mercancía, es decir, quien va en el camión. Este será el responsable final de las roturas y otras incidencias, es decir, falta de producto, temperatura inadecuada. Si nos traen, por ejemplo, un producto de fresco que debería estar en unas condiciones adecuadas de temperatura y conservación y viene con una temperatura inadecuada, pues el responsable final va a ser ese transportista, ¿vale? Este transportista estará presente a la hora de la descarga de la mercancía, es decir, el camionero no se debe marchar hasta que no se haya descargado la mercancía, debe estar presente para decirle, espera, vamos a comprobar que está todo correcto, ¿vale? El proveedor, como dije antes, es quien nos provee de esa mercancía, a quien se la hemos pedido. Recae finalmente la responsabilidad de la calidad y la cantidad de los productos entregados. Es decir, si yo he pedido a Codorniu 5 cajas de un cava concreto, debo recibir esas 5 cajas de ese cava concreto, ¿vale? Y debe venir con la calidad adecuada ese cava, no puede venir picado, ni puede venir en menos cantidad, ¿vale? Pero si Codorniu lo ha enviado bien y el número de bultos coincide y la calidad del producto es la correcta, pero en una de las cajas vienen botellas rotas, la responsabilidad no es del proveedor, es del transportista, ¿vale? Bien, entonces,
Este proveedor tiene la responsabilidad de la calidad y la cantidad de los productos entregados y la documentación a aportar en relación al pedido. Es decir, nosotros le hemos hecho una hoja de pedido y él nos ha entregado un albarán y todo tiene que cuadrar. Tenemos también el departamento de aprovisionamiento, que depende de la organización de cada empresa, estará en continuo contacto con el operador de recepción, sobre todo si hay alguna anomalía de entrega en alguno de sus pedidos, ¿vale? Es decir, el departamento de aprovisionamiento, bueno, pues lo que hace es estar atentos a ver si hay alguna anomalía de entrega en alguno de los pedidos, ¿no? ¿Vale? Y debe estar en continuo contacto con el operador de recepción. Bien. Tenemos también un departamento de calidad o compras que se encarga del control de las especificaciones y las cualidades del producto en relación a las características convenidas en la compra. Se harán pruebas prácticas o en laboratorio, ¿vale? Es decir, tenemos un departamento de calidad o compras que se encarga del control de las especificaciones y las cualidades del producto en relación a las características convenidas en la compra, ¿vale? Es decir, va a controlar las especificaciones, las cualidades del producto, que las características convenidas en la compra coincidan con lo que el producto final es. Se harán pruebas prácticas o en laboratorio, es decir, van a garantizar la calidad de los productos finales. Por tanto, hay unas fases en este proceso, ¿vale? De la mercancía, ¿vale? De la recepción. Tiene que haber un control documental. Como hemos dicho, hay una serie de documentos, como es la hoja de transporte, como es el albarán, que deben estar perfectamente documentados. Debe haber, una vez que hay un control documental y que todo está correcto en cuanto a los documentos, porque ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nos viene una mercancía pero viene sin albarán, no se va a recepcionar, ¿vale? Y una vez que todo está correcto, se descarga la mercancía. Y una vez que se ha descargado la mercancía, se hace un control cualitativo y cuantitativo, ¿vale? Para ver que el producto tiene la calidad adecuada y está en la cantidad adecuada. Y también, por último, integrar la mercancía recibida en el stock de la empresa. Esto quiere decir que debemos contar lo que ha entrado, debe haber alguien que cuente lo que ha entrado para que luego se sume al inventario de la empresa y coincida, ¿vale? No puede ser que entren 3 cajas de latas de berberechos y que luego cuando acceda la empresa a sus ordenadores en esa lata de berberechos no figuren esas 3 cajas que sí que han entrado y sí que están en el almacén. Por eso es importantísimo el control de stock. El proceso de recepción tiene 5 etapas. Vamos a ellas. 1. La primera etapa es la disposición del muelle de descarga al vehículo. Es decir, vamos a explicar esto. Después de comprobar que la mercancía corresponde a su destino, es decir, que la mercancía realmente tenía que venir a nuestro almacén, se determina, es decir, tiene que ir a ese almacén, porque en este caso lo estamos viendo desde el punto de vista de quien lo envía. Después de comprobar que esta mercancía corresponde a su destino, se determina un muelle de descarga y se orienta al chofer hacia él, ¿vale? Es decir, se dice al chofer, tienes que ir a ese muelle de descarga. El chofer va a ese muelle de descarga, ¿verdad? Pero en segundo lugar, como dijimos, será muy importante la documentación, por lo tanto, hay que verificar los documentos, en segundo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que se verifica la documentación que aporta el transportista en relación al pedido. Es decir, tenemos que comprobar el documento de transporte, muy importante para ver que ese transportista realmente es quien dice ser y que estaba autorizado y mandado por la empresa, y el albarán, que es la hoja donde nos van a decir el número de bultos y lo que nos está entrando, ¿vale? Se comprueba el número de pedido, es decir, nosotros en este momento miramos en el albarán, nos viene un número de pedido y tenemos que comprobarlo en nuestros sistemas ese número de pedido para verificar que nosotros hemos hecho ese pedido, para ver qué es lo que hemos pedido nosotros y qué es lo que el albarán dice que nos trae, para ver si hay coincidencias. También tenemos que ver la fecha del pedido para ver si viene con demasiado retraso o en qué condiciones viene, el lugar de entrega para ver si realmente somos nosotros quien lo vamos a recibir y los detalles de la línea del albarán. Todo el albarán, hay que comprobarlo muy bien.
Una vez que está comprobada la fase documental, tenemos que hacer la descarga de la mercancía. La descarga de la mercancía es el conjunto de tareas de desprecintado de las puertas, es decir, abrir las puertas del camión, abrir el portón trasero y desentoldar el camión, porque los camiones vienen muy bien protegidos para proteger la mercancía y que no haya accidentes por el camino, y hay que desprecintar correctamente las puertas, abrir el portón trasero y desentoldar. La descarga la puede hacer o bien el chofer o bien el personal de recepción. Depende un poco de la empresa y de las condiciones y de las órdenes. Ubicándola, una vez descargada, en una zona habilitada sin mezclarla con otras mercancías ya recibidas o pendientes de recibir, ¿vale? Es decir, hay mercancías que ya están recibidas y otras que están pendientes de recibir. Es decir, el muelle de descarga, hay una zona en todas las empresas. En esa zona de descarga tiene que estar organizada de tal forma que tiene que haber una zona en la que ya estén los palés y las mercancías ya recibidas y ya concretadas. Por otro lado, unos huecos para la mercancía que esté pendiente de recibir. Y por otro lado, tiene que estar ese sitio para que entre esta mercancía que vamos a comprobar. En cuarto lugar, necesitamos un control cualitativo y cuantitativo. Es decir, necesitamos ver que la calidad del producto en efecto es la correcta, que no viene estropeado, ¿verdad? Necesitamos medir la calidad cualitativa visual, a los ojos, ¿vale? Es decir, tenemos que ver el estado de los embalajes, ver si las cajas vienen rotas y en qué estado vienen. Porque si vienen con muchos golpes, ya podemos presumir o podemos avisar al proveedor de que las cajas han venido muy golpeadas, ¿vale? Porque eso puede dañar las cualidades organolépticas de los productos, etcétera. O incluso si son electrodomésticos, pues pueden venir dañados aunque a priori no se vea. Entonces hay que ver muy bien esto, el estado de los embalajes, si viene bien embalado, si está todo correcto, detectar los posibles desperfectos o roturas del producto, etcétera. Lógicamente, dentro del palet debemos identificar los distintos productos del albarán para ver que realmente viene todo lo que hemos pedido, porque si no, lo que vamos a estar haciendo con los documentos es equivocar el stock de nuestra empresa, ¿vale? Entonces, identificamos los distintos productos del albarán y vemos el número de unidades. Es decir, el primer control, la recepción primaria, es ver que las cajas, el número de cajas, coinciden con lo que realmente nos dice el albarán que ha venido, el número de bultos. Eso será primero, ¿vale? Ver un poco que coincide a vista de halcón, a primera vista. Si en este caso no existe incidencia o anomalía, el recepcionista, ¿vale? Que en este caso sería la jefe de recepción, pero suelen ser más personas ayudándole o estando ahí en apoyo en equipo, firma y sella los documentos de transporte para que el transportista ya pueda decir que ya ha entregado la mercancía y pueda seguir haciendo su trabajo con otros transportes, ¿vale? De esta manera estamos dando conformidad al pedido y guardando una copia. Es una copia para él y una copia para nosotros de la hoja de transporte, ¿vale? Del mismo modo, si no existe ninguna anomalía, se anota en el albarán y en el documento de transporte describiendo, eso es en el caso de que no haya anomalía. Lógicamente, si sí la hay, si hay una anomalía, lo que hacemos es anotarla en el albarán y en el documento de transporte, describiendo qué es lo que ha pasado, qué incidencia, la fecha, las señas y firmas del receptor y del chofer, ¿vale? Tiene que firmar el chofer y el receptor y qué es lo que ha pasado, ¿vale? Del mismo modo, tenemos que marcar si hay un incidente por defecto documental, porque todo al final es una relación entre el cliente, que es el que pide, y el proveedor, que es quien envía. Entonces tiene que dejar constancia de todo lo que esté mal, de manera incluso documental, si hay un incumplimiento del formato de albarán, falta de identificación o error al codificar, lo que sea, ¿vale? Se tiene que explicar, ¿vale? Está claro que si la mercancía no viene como tiene que venir, si hay demasiada incumplimiento, sobre todo en el caso de que hay un incidente porque falta el documento o se incumple el formato de albarán, si el albarán tiene que venir de una forma estandarizada, homologada y no viene de esa manera ese documento, o viene sin identificar o con un error al codificar, tenemos que rechazar la recepción.
Imaginemos el caso, que es lo más frecuente, que la recepción sí que se recepciona porque no viene tan mal, al final más o menos todo cuadra y todo coincide y podemos recepcionar la mercancía a vista de halcón. El albarán está bien, la hoja de transporte está bien, hemos firmado, el jefe de recepción ha firmado, el chofer ha firmado, está todo correcto a priori. Hay una recepción secundaria, que es un control más exhaustivo, comprobando que lo recibido es lo marcado en el albarán. Es decir, ahí ya sí que vamos a mirar exactamente, no solamente el número de bultos, que es en la recepción primaria, sino que vamos a ver que si me dice que vienen 2 bultos de caja de un producto del berberecho de tal marca, tiene que venir eso y tiene que coincidir, porque si me dice que vienen 2 bultos de esa marca concreta y lo que están viniendo son 2 bultos de otra marca incluso, ya está mal el albarán, ¿vale? Entonces es muy importante este proceso. Dependiendo del tipo de mercancía, tenemos que entender que va a haber un control cualitativo por personal técnico cualificado. Está claro, ¿no? Es decir, generalmente en los almacenes químicos se suele pedir personas con una formación en química, tanto de carrera como de formaciones profesionales, porque tienen que entender un poco los productos con los que están trabajando, ¿vale? Tienen que tener un control de eso. Del mismo modo, pues imaginemos la industria farmacéutica. Está claro que lo correcto sería, que no quiere decir que todos los almacenes lo cumplan, pero es lo correcto, que quien recepciona esa mercancía sepa de farmacia, sepa de productos farmacéuticos, porque tratará mejor la mercancía, porque conocerá cómo se puede dañar, que no le puede dar la luz solar, etcétera, imaginemos, ¿no? Entonces, ese control cualitativo de calidad para ver que el producto que se recepciona está en condiciones aptas, lo tiene que hacer un personal técnico cualificado, que puede ser interno o externo, ¿vale? Con medios o salas especializadas, lógicamente. Si es una industria química puntera que recepciona unos productos químicos, pues tendrá que comprobar que esos productos químicos están en el estado adecuado, ¿vale? Se toma una muestra, en estos casos, para inspeccionarla, y toma de temperaturas para ver que está todo correcto, que viene a la temperatura que debe venir ese producto y una muestra para inspeccionarla. Una empresa de carne, cárnica, pues tiene que comprobar, hacer una pequeña muestra de la carne para ver que está en buen estado y tomar las temperaturas para ver que el transportista la ha traído en las temperaturas que debía traerlas, ¿vale? Es lógico, ¿no? Porque si no, imaginaros la responsabilidad que puede tener la empresa si no viene como tendría que venir, ¿vale? Hay un conjunto de mercancías especiales que deben ser aisladas en zona de cuarentena. Hay mercancías muy peligrosas, entonces deben ser aisladas. Por tanto, el proceso de recepción consta de 3 registros, ¿vale? Hay un registro de entrada, un registro de incidencias si las hubiera, y un registro de rechazo si se produjera el rechazo de la mercancía. En quinto lugar, la recepción informática, es decir, todo esto hasta ahora ha sido manual, pero una vez que hemos visto que está todo correcto, el operador, hoy día, en el siglo que estamos, pues lógicamente todo tiene que informatizarse, ¿vale? Para automatizar las tareas de la empresa. El operador, por tanto, reflejará de forma informática la mercancía del pedido para incorporarlo a las existencias disponibles, es decir, para que cuadre el stock o inventario de la empresa o del almacén, si es un almacén, con lo que dice el albarán que viene y con lo que viene la mercancía, ¿vale? De tal manera que se inicia la transmisión de la información a la central, se inicia una transmisión de información a nuestra central para hacer el pago al proveedor, es decir, para que el proveedor, es decir, nuestra central, detecte informáticamente que ya hemos recibido la mercancía y que concuerda con lo que se ha dicho, se han firmado los documentos que obligan a ambas partes, de tal manera que de esta manera la central de la empresa, de nuestra empresa, va a poder hacer el pago al proveedor, ¿vale? Porque ha recibido el pedido. En el cross-docking no se integran las existencias, sino que se expide la mercancía recibida a sus lugares de destino. Ahora os voy a explicar de qué estamos hablando. El cross-docking, en la logística, es decir, en la organización de los almacenes, el cross-docking corresponde a un tipo de preparación del pedido
sin colocación de mercancía en stock ni operación de picking, es decir, de organización de la mercancía, ¿vale? Permite transitar los materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes que puede variar dependiendo de las necesidades del producto. Es decir, de forma más clara explicada, el cross-docking es un sistema especial en el cual empresas como Carrefour, empresas grandes como Walmart, evitan el almacenamiento, ¿vale? Innecesario. Es decir, es como, para que lo entendamos, visualizamos una cinta transportadora como en los aeropuertos con las maletas. Están organizadas por diferentes carreteras de cintas transportadoras para que la mercancía vaya a diferentes bocas directamente. Es decir, es un almacén lleno de cintas transportadoras que lo que hace es distribuir la mercancía de forma directamente a unas bocas de salida a sus destinos. Esto se utiliza en productos de frescos, en los cuales hay que evitar el almacenamiento todo lo posible porque son productos que no pueden estar mucho tiempo almacenados en almacenes. Por ese motivo se usa esto, ¿vale? En este caso no se integran las existencias. ¿Por qué? Porque se expide la mercancía directamente a los lugares de destino y allí ya sí que harán control de stock. Estos son, por ejemplo, para las centrales de muchos supermercados. Para hacer una buena recepción necesitamos una buena planificación. Lógicamente tenemos que estar organizados y trabajar de forma en equipo, por sinergia y de forma estandarizada, ¿vale? De esta manera nuestra actividad va a tener el mejor servicio y vamos a evitar ser poco efectivos y vamos a tener una producción de nuestro proceso con gran velocidad y gran calidad. Para ello es necesario programar las recepciones para mantener una carga homogénea de trabajo, es decir, una carga regular. Lo que no puede ser es trabajar por golpes de trabajo, es decir, que recibamos la mercancía en un almacén de tal manera que en las primeras horas de trabajo igual estemos mirando para el techo sin hacer nada y al final estemos corriendo, porque si lo que vamos a hacer es correr y hacer una recepción de la mercancía demasiado rápida, vamos a estar perdiendo el tiempo en la primera fase de la jornada de trabajo, por ejemplo, en este ejemplo que he puesto yo, y en la última vamos a tener gran estrés y se pueden provocar incluso accidentes por trabajar a una velocidad que no es la correcta. Por eso, recordad, es importante programar las recepciones para mantener la carga homogénea de trabajo, una carga regular. En segundo lugar, necesitamos programar las entregas de los transportistas, es decir, la hora y fecha más conveniente. No puede ser que los transportistas vengan cuando quieren ellos, cuando les dé la gana a ellos, sino que tiene que haber unos horarios de recepción y fuera de esos horarios no se recepciona la mercancía, es decir, los transportistas tienen que entregar cuando tienen que entregar, en un tramo horario. De tal manera que conseguimos que, por ejemplo, el transportista 1 venga en un horario concreto que no coincida con el transportista 2, para que no vengan todos los camiones a la vez y sea un caos el muelle. Del mismo modo, en tercer lugar, necesitamos anticipar las necesidades de la actividad, es decir, la mano de obra y de equipo. Esta es tarea del jefe de la empresa, del jefe del almacén, ¿vale? Del encargado de personal, que lógicamente tiene que tener el personal necesario para poder recepcionar la mercancía. Si bien a veces nos encontramos almacenes que no cumplen con esto y luego se convierte en un caos la recepción de la mercancía. Vamos a hablar sobre los muelles de descarga. Los muelles de descarga son construcciones elevadas que facilitan la carga y descarga de mercancías, ¿vale? Es un andén o plataforma, suelen ser zonas altas, donde el operario está más alto que el suelo por donde viene el camión. ¿Por qué? Porque los camiones son muy altos. De esta manera facilita enormemente con esas plataformas poder acceder a la parte trasera del camión para efectuar la descarga de los pallets. Estos muelles son construcciones diseñadas en función del volumen y tipo de mercancía, así como el medio de transporte. Lógicamente, el muelle de una empresa, un muelle de un supermercado, que va a recibir camiones para sus productos, no puede ser igual que uno que sea en el aire
muelle de aire de descarga de los aviones. En los aviones, quien haya viajado en avión se habrá fijado de que nosotros cuando entramos en el avión tenemos que ir por un pasillo especial para poder acceder al avión porque está muy alto. Pues lo mismo sucede con los muelles. Y en el mar, pues lógicamente no es lo mismo el muelle de un barco para recibir la descarga de la mercancía que en la tierra, ¿no? Estas construcciones no se pueden hacer como nos dé la gana. Estas construcciones están realizadas y fabricadas según una normalización en materia de seguridad. Hay que tener en cuenta los huecos de escape, la señalización, etc. Lo que sí que es cierto es que todos los muelles, aunque son diferentes, tienen elementos comunes de construcción. Si son del mar, todos más o menos tienen la misma altura, la misma profundidad, la misma inclinación, ¿vale? Etcétera. Tienen que estar preparados para unas variaciones diarias fuertes, para flujos importantes de mercancía de entrada y salida, tienen que ser fuertes, robustos, porque va a haber muchos flujos importantes, muchas fluctuaciones horarias, etc. Hay varios tipos de muelles. Tenemos los muelles automatizados y vamos a hablar de ello. Estos muelles automatizados es un tipo de muelles especiales en los cuales la descarga se hace sin medios humanos, de manera que reducimos el tiempo de descarga de los camiones y necesitamos menor número de muelles. Es para recepciones homogéneas, poco variables o monorreferencias. Es utilizado en empresas grandes con abundante volumen de trabajo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de muelle automatizado. Este es un ejemplo de muelle automatizado. Tiene una serie de rodillos que lo que hacen es mover la mercancía y fijaros cómo viene por aquí ya la mercancía. Esto ahorra mucho tiempo de trabajo, mejorando la eficiencia de la empresa. Lo que sí que es verdad que también hay que realizar un mantenimiento. Por otro lado, tenemos los muelles de descarga manual, en los cuales se utilizan medios humanos con equipos, carretillas elevadoras o traspaletas eléctricas. Bueno, antes de hablar de esto, vamos a hacer una foto de un ejemplo de almacén normal. Bien, este es un ejemplo de almacén manual, donde está un operario con una traspaleta, en este caso es manual, porque esta se activa simplemente dándole una palanca y dando esto así, y esto eleva el palet. ¿Vale? Esta torre, lógicamente, para bajar estos palets de aquí, en manual, se hace con una carretilla elevadora, no se puede hacer a mano. Entonces, los almacenes manuales trabajan así. Y la descarga manual, un muelle manual, lo que hace es descargar el operario a mano con esto, descargando, ¿vale? O bien con una traspale eléctrica, como vamos a ver a continuación. Bien, aquí vemos un operario con una traspale eléctrica, con plataforma. Aquí está el portón del camión y aquí directamente se carga y se descarga, ¿vale? Este es un muelle muy adaptado, muy preparado para los camiones, muy automatizado, pero es manual, porque hay que hacerlo a mano la descarga. La principal diferencia con el muelle automatizado es esta otra. Veis que aquí está el señor encima del camión y directamente para cargar y descargar automáticamente con rodillos y una especie, pues como una escalera mecánica, pero en plan banda, llamado comúnmente cinta transportadora. Esto es una rampa, aprovecho para indicar lo que es una rampa de carga de un camión, que tiene una serie de laterales de seguridad, una cubierta del puente, unos laterales de seguridad, un grupo hidráulico
si es automática, que permite subirla y bajarla, y una cilindro hidráulico y un labio. Si esto va automático, esto es una rampa de carga. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de la documentación. Existen diferentes modelos y formatos, tipo de empresa, sector a la cual pertenece, características y procedencia del producto o tipo de gestión de la empresa. Por tipo de transporte, ¿vale? Pues podemos clasificar la documentación por tipo de transporte. Siendo así, transportista es una agencia, mercancía catalogada por número de bultos y peso en el albarán de transporte. Es decir, por el tipo de transporte lo determinamos si el transportista es una agencia. Si es una agencia, la mercancía va catalogada por número de bultos y peso en el albarán de transporte. Si el transportista es el suministrador, la mercancía viene con un albarán de los materiales que se entregan. Seguramente muchos en vuestras casas habréis recibido un transporte de una agencia. Bueno, pues esa mercancía, si os fijáis, si pedís más de una caja, viene catalogada por un número de bultos. Si son 2 cajas, 1 de 2 y 2 de 2, ¿vale? Si son 3, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 y así. Y por el peso en el albarán de transporte. Si el transportista es el suministrador, es decir, el proveedor que nos suministra, y trabajamos, por ejemplo, en un supermercado y nos está suministrando la mercancía viene con un albarán de los materiales que se entregan. Vamos a analizar esta presentación. ¿Qué es el albarán? ¿Vale? Bueno, el albarán es un documento muy importante. Es un documento que lo elabora el proveedor, es decir, quien envía el pedido, y que se envía junto con la mercancía. Es el justificante que acredita que la mercancía ha sido entregada al cliente y sirve de guía para orientarnos para la confección de la factura. ¿Qué viene en el albarán? Bueno, en el albarán viene el índice, es decir, nos indica la descripción de la mercancía, es decir, las referencias de los productos que nos han entregado y las cantidades de esos productos. Un número de pedido para concordar con el pedido que hemos realizado nosotros, que hemos comprado. Datos del proveedor y del fabricante, todos los datos. Y del cliente, que si lo recibimos nosotros, somos nosotros, el lugar de la entrega, la fecha de envío y de entrega. Es cierto que el albarán a veces se sustituye por una nota de entrega del transportista. No es del todo correcto, pero es lo que se suele hacer para facilitar en pequeñas empresas. Ahora vamos a hablar del documento de transporte. Es un documento que emite el transportista, ¿vale? Es decir, la agencia de transportes que nos ha mandado el camión de la marca X, que viene con su chofer, elabora este documento de transporte y contiene la información necesaria para realizar el transporte. Hay una documentación explícita que indica cómo se debe realizar el transporte de esa mercancía. Se utilizan estos documentos de transporte para combinar entregas, es decir, especificar etapas de transporte, como expliqué anteriormente. No es lo mismo de León a Barcelona directo que si hay que hacer escala en Madrid y luego de Madrid a Barcelona. Entonces, las etapas de transporte para combinar las entregas, es decir, si se van a hacer varias entregas al mismo sitio, se combinan para ahorrar viajes. Se asignan mercancías, agencias de servicios, ¿vale? Etcétera. El recepcionista deberá firmar y sellar el documento una vez entregada la mercancía, es el contrato de transporte. Antes de continuar, vamos a ver dos ejemplos, uno de un albarán y otro de una hoja de transporte, de un documento de transporte.
Esto es una hoja de transporte. Nos viene una serie de datos, valor de aduana, etcétera, impuestos internos. Este viene sin rellenar, pero sería esto. Los aranceles, aduanas, impuestos internos, valor en la aduana, etcétera. Esto es la hoja de transporte, es decir, todo lo necesario para el transporte. El importador es el único autorizado a conducir en caso de autorización de manejo de terceros, una serie de cláusulas, si lo leéis aquí abajo, en las que indica cuáles son las condiciones concretas de ese contrato de transporte. Es un contrato, es decir, si se compra de China y es el importador el que compra, pues solamente está autorizado ese importador que compra esa mercancía de China para dentro de España mover esa mercancía, ¿no? Es el único autorizado a conducir, en caso de autorización o manejo de terceros, solo será válida para el traslado del titular de los dados, bla, bla, bla. Cláusulas. Cómo va a ser el transporte, con qué condiciones, de dónde a dónde, etc. Esto que vemos aquí es el albarán. Hay muchos tipos de albarán, pero bueno, como vemos, es más sencillo. La cantidad, la referencia, cuánto cuesta, el número de bultos, de cajas, etc. Lo que viene, vaya, ¿no? Lo que viene en el palet, bueno, pues cuánto nos han traído de mercancía en el palet, o si pedimos en nuestra casa, fijaros que vendrá una hoja parecida en la cual os pone cuántas unidades de este artículo, cuántas de este otro artículo. Vale, a este documento estamos más acostumbrados. También existe otro documento que se llama formulario de recepción. El formulario de recepción es un documento que permite al operador de recepción o jefe de recepción llevar un control de conformidad con una recepción con las mercancías pendientes de entrega. Es decir, sabemos que nos tienen que entregar determinados pedidos y lo que vamos a hacer es un formulario de recepción para indicar qué pedidos han sido entregados y cuáles no. ¿Vale? Bueno, el formulario de recepción, como podéis ver, es bastante sencillo. Contiene el proveedor que nos ha mandado el pedido, la orden de la compra, la fecha de recepción, un código interno, la cantidad de lo que hemos pedido, en este caso, descripción, láminas de aluminio, pone aquí, y discrepancias ninguna, es decir, hemos pedido con este código 200 láminas de aluminio y han sido recepcionadas, ¿vale? Y aquí firmamos el recibido por el operador de recepción. Operario de recepción, disculpen. Vale, actividades de colocación y ubicación en el almacén. Los productos recepcionados pasan a ser existencias, como hemos dicho anteriormente, guardándose donde no sufran daños ni accidentes, refrigerados a temperaturas específicas. Deben estar de forma identificada correctamente y ubicados para su localización, es decir, lo guardamos con un orden en el almacén que nos dirá la empresa dónde deben ir esos productos exactamente para la localización, de tal manera que si el producto tiene alta rotación, es decir, es un producto que se sabe que se va a vender mucho, pues debe estar más accesible que aquel que tiene baja rotación, ¿vale? Por eso es necesario ser extremadamente ordenados en un almacén para minimizar los costes totales, ¿vale? Esas actividades de colocación y de ubicación en el almacén dependen de las características físicas de los productos almacenados, lógicamente dependiendo del tipo de producto que se almacena en ese almacén. Bueno, pues se guardan de una manera o de otra. No se va a almacenar de la misma manera un producto de precio barato, por ejemplo, frente a uno de precio muy caro. Los que son caros tendrán unas características y un almacenamiento más exhaustivo, con mayor seguridad, que los de precio barato. También depende del embalaje, el tipo de unidad de carga, es decir, depende de cómo sea el palet, sea almacenado de una forma o de otra.
Lógicamente, si son productos especiales, perecederos, que son alimentos, productos que tienen una fecha de caducidad, bueno, pues esos productos se van a almacenar de una forma diferente a los productos que no son perecederos. De esto hablaremos más adelante y concretaremos, ¿vale? De si son refrigeradas, congeladas, mercancías peligrosas, etc. La situación del almacén. En el almacén. Vale. Cada almacén tendrá unas particularidades dependiendo de la unidad de almacenamiento. Depende de cómo se almacene y cuál será la unidad mínima de almacenamiento, es decir, el tamaño, pues lógicamente no vamos a almacenar del mismo modo unas canicas que materiales enormes, que cables que cables en bobinas gigantescas, ¿no? Pues depende de esta unidad de almacenamiento, pues el almacén tiene unas particularidades, ¿no? Una vez recibida la mercancía en este almacén, se procede a etiquetarla y codificarla a través de una etiqueta de identificación, ¿vale? Se la etiqueta y se le da un código, ese código va a llevar una fecha de recepción, un número de parte, una cantidad, una unidad de medida, una fecha de expiración y su localización. Este código que se le da a la mercancía interno del almacén, lo que va a permitir es, mediante sistemas informáticos, facilitar su localización posterior y su trazabilidad, es decir, saber por dónde va esa mercancía, dónde está y minimizar las pérdidas, ¿vale? Saber dónde está, para dónde va, etc. La clasificación y separación de mercancías depende de el volumen que ocupa esa mercancía, del peso, si es pequeño o elevado el peso, ¿vale? La forma, si se maneja bien esa mercancía o no, de la fragilidad, es decir, si necesita cuidados especiales o no los necesita en absoluto, de la cantidad que se almacena, ¿vale? Del flujo de pedidos, como dije anteriormente, de la rentabilidad, de la necesidad de almacenamiento y de la capacidad de apilado. Es decir, si podemos hacer pilas muy altas o no. Es decir, si ese producto se puede apilar uno encima de otro o no. De esta manera se clasifica y se separa la mercancía, ¿vale? En el momento que veamos a la mercancía, dependiendo de si es más voluminosa, si ocupa más o ocupa menos, si pesa más o pesa menos, si tiene una forma de una manera o de otra, si es más frágil o más dura, esa mercancía más difícil que se rompa, de la cantidad de esa mercancía, etcétera, 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 vamos a saber cómo clasificar y separar las mercancías. Estrategias de ubicación y almacenamiento. Bueno, depende de la actividad de cada almacén, se utiliza una estrategia de colocación y de picking de mercancías donde se buscará la mejor ubicación. Es decir, se puede ubicar de forma manual, se puede almacenar en ubicaciones fijas, almacenamientos generales, es decir, todo ahí donde se pille, sin planificación, almacenamiento de forma general, adiciones e inventarios existentes, manejo de ubicaciones vacías, si hay un sitio hueco, pues allí a donde haya huecos, almacenamiento en palés, almacenamiento en bloques, es decir, para que lo entendamos de forma sencilla. Si vamos a un supermercado, hay mercancía que está en estantes, ¿verdad? Y otra mercancía que se coloca directamente en pilas o en palés, o incluso en rolls, que son como jaulas, ¿vale? Según para que se suele utilizar para las ofertas. Bueno, pues depende de la actividad de cada almacén, se utiliza una estrategia de colocar esto y de poner las mercancías de una forma o de otra, según, bueno, pues a qué se dedique el almacén y bueno, un poco también cómo trabaja la empresa del almacén. Hay empresas que prefieren almacenar todo en palés, hay empresas que quieren almacenar solo en cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas empresas tienen planificación y colocan los palés de una forma organizada y todo donde quieren, de una manera muy, muy, muy concreta y muy ordenada, y otros, pues donde hay hueco, allí va. Cada estantería de nuestro almacén debe llevar una codificación correlativa, es decir, una numeración
Aquí viene la 18, Q18, G19, etcétera, de manera que identificamos a los pasillos, ¿vale? Estas estanterías están codificadas. Y los pasillos, perdón, se codifican con números correlativos, es decir, hacemos una codificación de los pasillos en función de, le damos un número a cada pasillo, aunque esto, bueno, depende de cada almacén, hay almacenes que lo hacen más complicado, almacenes que lo hacen más sencillo, pero bueno, se codifican con números correlativos y las estanterías llevan una codificación, un código correlativo, ¿vale? Para saber dónde ir colocando cada cosa. ¿Sí? Así con el número sabemos en qué pasillo podemos entrar y una vez dentro del pasillo, dentro de la estantería misma, hay una codificación por cada parte de la estantería para saber dónde hay que colocar. Esto es un pequeño diagrama que indica la codificación por estantería, depende de cada empresa, por lo tanto no es objetivo de este curso saber dónde colocar la mercancía en las estanterías, pero bueno, que lo sepáis, que las empresas os lo van a decir, cómo está colocada, cuál es la forma de organizarlo ellos, ¿no? ¿Por qué identificamos las mercancías con una etiqueta? Bueno, pues para tenerla bien identificada, esa mercancía, bien informatizada y bien hecha su trazabilidad, es decir, por dónde va el paquete, para dónde va, dónde está. Bien, ¿qué es la trazabilidad? ¿Vale? La mercancía almacenada es codificada con diversa información, quedando de esa forma registrada para el resto de procesos desde su recepción, haciendo un seguimiento y ubicación en todo momento. Es decir, le damos un código y de esa manera podemos hacer un seguimiento y saber dónde está en cada momento para evitar las pérdidas. Esta codificación hay muchos tipos y en otro vídeo hablaremos más exhaustivamente sobre ellas. Aquí vamos a decirlo por encima y rápidamente, ¿vale? El código de barras, como tienen todos los artículos, si vais a cualquier supermercado o cualquier tienda veréis que casi todos los productos tienen un código de barras. Es un sistema de codificación internacional de los productos utilizado en la gestión de base de datos, es decir, para que la informática tenga un registro de los productos y pueda hacer un inventario de los mismos cualquier empresa, pues tienen un código, ¿vale? De esta manera, cada artículo está identificado de una forma única, de esta manera no se puede uno equivocar. Yo trabajo en un supermercado concreto, meto ese código y sé lo que le tengo que cobrar al cliente por ese producto concreto, ¿no? Ahí la nueva tecnología en algunos supermercados ya se comienza a ver y en algunos sitios importantes ya se empieza a ver las etiquetas electrónicas que lo que hacen es tener un chip. Son etiquetas electrónicas, ya no solo es el código de barras, sino una etiqueta electrónica que tiene un chip para registrar el producto, de tal manera que se suele utilizar para alarmarlas, para que salten las alarmas y también para evitar los robos, ¿no? Y también, pues, para registrar el producto y de esta forma sea mucho más fácil evitar las pérdidas. Hay que tener una atención especial y prevención ante el movimiento de mercancías, ¿vale? Hay de diversas actividades con las que hay que tener cuidado en la prevención, ¿no? La entrada de mercancías, que nosotros recibamos en nuestro muelle o la salida de mercancías que de nuestro almacén salga hacia un destino, el traslado de mercancías, es decir, el transporte, el traspaso de mercancías, que es cambiar las mercancías de un camión a otro, la necesidad de transporte y el orden de transporte, ¿vale? En esos pasos, los riesgos debidos a la manipulación de mercancías serán disminuidos aplicando los procedimientos y equipos adecuados respetando la normativa de seguridad, salud y prevención. Muy importante la ley de prevención de riesgos laborales. Es muy importante evaluar la resistencia o la capacidad de soportar peso. La estabilidad o capacidad de soportar un movimiento. Lógicamente, donde pongamos una mercancía determinada, tenemos que ver que soporte ese peso, ¿vale? Porque si yo pongo una mercancía que pesa demasiado en una estantería que no soporta tanto peso, esa estantería se va a venir abajo. Si yo cargo la carretilla elevadora con un peso superior a lo que me estipula la máquina,
en el manual de instrucciones y en su placa informativa, en lo cual hablaremos en otro vídeo, lógicamente voy a perder la estabilidad y se va a volcar. Pero lo mismo sucede en camiones y en muchas cosas, ¿vale? Además, hay una serie de riesgos derivados en la manipulación de cargas. Puede haber una caída de objetos en la manipulación. Si estamos manipulando, por ejemplo, cajas de vino, se nos puede caer y se puede llenar todo de cristales. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? La caída de objetos a distinto nivel, que se nos caiga con diferentes alturas, ¿no? Que se nos resbalen los objetos, que nos demos golpes, quemaduras, que nos cortemos con objetos, que tengamos diversos sobreesfuerzos, fatiga física. Hay una serie de medios de seguridad y de sujeción para los movimientos de carga. Para que la carga sea estable, se utilizan cosas para sujetarla, ¿vale? No se transportan las cosas sueltas, sino que van sujetas con cables, eslingas, ganchos de sujeción, ¿vale? Vamos a ver un poco estas cosas. Esto es una eslinga. Y sirve para sujetar, por ejemplo, una camioneta, este es el ejemplo, para sujetar la mercancía. También tenemos ganchos de sujeción. Este es un ejemplo de gancho de sujeción para un camión. Bien, para tener prevención necesitamos detectar posibles deformaciones y registrar las averías detectadas y las reparaciones necesarias para corregirlas. Es decir, tenemos que avisar a nuestro encargado si vemos cualquier deformación en los cables, en las eslingas, en los ganchos de sujeción, ¿vale? Es muy frecuente ver en las empresas que una eslinga se daña y se hacen todo tipo de nudos, todo tipo de chapuzas. No, si una eslinga se rompe, se tira y se compra otra. Bien. Plan de prevención de cada empresa. Bien, cada empresa tiene un plan de prevención de riesgos laborales que lo va a entregar a sus empleados, pero sobre todo unas normas básicas en un almacén es mantener el orden y la limpieza de las zonas de trabajo, ¿vale? Las zonas de paso, las salidas, las vías de circulación del almacén deben estar libres de obstáculos, ¿vale? Toda zona de paso, toda salida, toda vía de circulación del almacén debe estar libre de pasos, de obstáculos. Lógicamente tenemos que señalizar todo obstáculo que no podemos retirar para evitar todo tipo de accidentes. La limpieza de los lugares de trabajo y equipos se debe hacer de forma frecuente, utilizando los equipos adecuados y aplicando las normas de seguridad del Plan de Prevención de Riesgos y Gestión Medioambiental del almacén. En un almacén se tienen que almacenar, por ejemplo, los siguientes productos: pilas, bobinas pesadas de cobre, planchas de vidrio y jamones. ¿Qué tipo de ubicación se asignará a cada producto? Bien, aquí solamente hay que pensar: pilas, bobinas pesadas de cobre, etc. Pues hay que ubicarlo de una forma concreta, ¿no? Ahí os lo dejo para que lo penséis. Hay un concepto en los almacenes que se llama grupaje de mercancías. Las actividades de grupaje es la organización del almacén más el transporte de las mercancías a comercializar, la unidad de carga, el palé. En comercialización, grupo de materiales que se envían de forma conjunta, es decir, los contenedores, para ahorrar costes de envío a distintos clientes. En el ámbito, se utiliza para pequeñas cantidades de mercancías y se paga por la parte del espacio ocupado en la unidad de transporte. Es decir, cuando usamos un contenedor, se paga por los metros cúbicos de ese contenedor, no pagamos por todo el contenedor, ¿vale? En el ámbito del almacén, reunir mercancías compatibles de distinta naturaleza y origen para un mejor manejo y un óptimo aprovechamiento del espacio disponible. Es decir, lógicamente, si tenemos productos de limpieza y son compatibles entre sí, pues ¿por qué no los vamos a reunir en el mismo palé? ¿Vale? Y origen para un mejor manejo y un óptimo aprovechamiento del espacio disponible, para no tener toda la mercancía desparramada, ¿no?
el destino final de la mercancía al ser cargados en una misma unidad de transporte. Bueno, pues si van al mismo destino, los cargamos en la misma unidad de transporte, ¿no? Entonces, al final se trata de cómo agrupar las mercancías de una forma lógica, en base a que sean de la misma naturaleza, el mismo origen, para manejarlas de una forma mejor, poder aprovechar de una forma mejor el espacio disponible y si van al mismo destino final de la mercancía, pues cargarlos en la misma unidad de transporte. Vamos a explicar más claramente qué es el dopaje de mercancías. Tenemos varios clientes que nos envían la mercancía, ¿vale? Nosotros tenemos una central de compras. Todas las grandes empresas, por ejemplo el Corte Inglés, en España tiene la central de Valdemoro. Bien, pues si varios proveedores, en vez de mandarlo directamente a cada sucursal del Corte Inglés, lo que hacen es todos los proveedores enviar de forma centralizada, de forma agrupada y transporte conjunto a la central. Y la central les reparte. Esto significa, implica un ahorro de costes espectacular. Vemos esta foto aquí de este barco con todos los contenedores diferentes, todos agrupados. Para ahorrar viajes es esto, ¿vale? Necesitamos una serie de equipos y de herramientas, porque tras la recepción de la mercancía se procede a la desconsolidación de la carga y a su desembalaje a través manualmente o con las herramientas adecuadas, siempre de forma segura. Es decir, todas las palés suelen venir precintados, necesitamos quitarle el precinto y luego necesitamos quitarle los diferentes embalajes, ¿vale? Los tubos de pasta de dientes, si nos fijamos, tienen un envase primario, que es el tubo de la pasta de dientes, de esto hablaremos en otro vídeo más detenidamente. Tienen una caja de cartón que contiene el tubo de la pasta de dientes, pero seguro que no va a ir de uno en uno, sino que esos tubos de pasta de dientes con su caja vendrán 100 dentro de una caja. Esa caja es otro embalaje, entonces lógicamente primero tenemos que desconsolidar la carga, es decir, desprecintarla, separar las cajas, almacenarlas, ¿vale? Y para ello, bien, necesitamos herramientas adecuadas. La mercancía puede aparecer en bultos, cajas, palés, mercancías a granel, nos puede aparecer en carros con mercancía a granel, porque hay mercancía muy complicada que tiene que ir así, como los perfumes. Bien, hay una serie de características de la carga que son importantes para saber cómo trabajar con ella, ¿no? Hay mercancía peligrosa, mercancía refrigerada que tiene unas temperaturas especiales, no se puede trabajar igual que una mercancía normal, si es peligrosa no se puede trabajar igual, si es una mercancía perecedera no se puede trabajar igual y si son animales vivos, pues lógicamente no se puede trabajar igual. Antes hablamos del grupaje de mercancías y pusimos el ejemplo de la central de compras, pero existen diferentes medios de grupaje de la mercancía. Podemos agrupar la mercancía en palés, que es lo más común, lo que más conocemos, que es ese trozo de madera donde ponemos muchas cajas. Podemos agrupar la mercancía, como dije yo antes, tubos de pasta de dientes, en vez de mandarlos de uno en uno, meterlos en cajas. Podemos meterlo en bidones o en contenedores. Esto es un palé, tienen diferentes medidas, ¿vale? A los palés también se les llama tarimas. Cuando agrupamos la mercancía toda en un palé, la agrupamos en una unidad de carga, ¿vale? Y cada una de las cajas que conforma un palé se le llama unidad de pedido. Si tenemos en cuenta las medidas ancho por largo, el palet europeo de Europa, estándar normalizado, mide de ancho 800 y de largo 1200, es decir, 800 por 1200, mientras que el palet americano mide de ancho 1200 y de largo 1000. Son más anchos los americanos, ¿vale? Esas son las dimensiones. También se clasifican según cómo se puedan cargar, que ya lo veremos en otro vídeo. Si se clasifican por un lado, si se cargan solo por un lado son one way,
y si se cargan por los dos lados son two ways, ¿vale? Entonces estos son los palets y esto es un contenedor. Esto no lo vamos a ver, es una aplicación práctica, pero bueno, para que lo reflexionéis os lo voy a decir. El responsable de un almacén ve que los operarios hacen el siguiente agrupaje. Tenemos productos de droguería con productos de alimentación, arroz y pasta, vasos de vidrio y pilas. Vale. ¿Cuáles son acertados y cuáles no? Pues mire, sí, lo vamos a contestar ahora mismo esto porque es interesante. Bueno, los productos de droguería no pueden ir con productos de alimentación. Hay una legislación y está prohibido. Tal es así que tienen que estar totalmente separados, ¿vale? Entre sí. ¿El arroz puede ir con la pasta? Pues sí. ¿Vasos de vidrio con pilas? Pues seguramente no puedan ir juntos. No es correcto, porque vasos de vidrio van a tener un uso alimentario. No deberían ir con las pilas, ¿vale? Cross-docking, antes hablamos por encima de ello, vamos a profundizar para entenderlo bien. Es un movimiento interno dentro del almacén, ¿vale? Os hablé que era para repartir la mercancía dentro del almacén. Bueno, no conlleva colocación de mercancía en stock ni operaciones de picking, ¿vale? Vamos a hablar qué es el picking, para entender. El picking es la preparación del pedido, ¿vale? Por lo más grande. El picking, aquí vemos a este caballero preparando el pedido. Y esto a esta preparación de pedido, es decir, juntando unidades de pedido para crear una unidad de carga, que es el pallet, se le llama picking. Es muy importante que no confundamos el picking, que es la preparación de los pedidos, con el packing. El packing es el empaque, es decir, juntar unos productos en un box para la exposición para la venta o para el transporte, ¿vale? Como siempre dijo mi abuela, más vale una imagen que 1000 palabras. Esto es el packing. ¿Qué pasa? Que en algunos supermercados, bueno, pues vemos un box, por ejemplo, de latas de atún, ¿verdad? Y cogemos el de arriba, pero hay cientos y cientos dentro de esa especie de contenedor de cartón. Bueno, pues eso es un packing. Cuando hacemos picking, elaboramos un pedido, también hacemos packing. Es decir, cuando metemos unidades de pedido inferiores, tubos de pasta de dientes, por ejemplo, dentro de una caja grande y la embalamos, estamos haciendo packing. Pero si juntamos muchas cajas, muchos packs, muchas cajas dentro de un pallet, estamos haciendo picking, estamos preparando un pedido. ¿De acuerdo? Continuamos. El cross-docking es una tecnología que se utiliza para el movimiento interno dentro del almacén. Por lo tanto, no lleva colocación de mercancía en stock, es decir, no lleva almacenamiento ni operaciones de preparación de pedidos de picking. La función principal es la preparación de pedidos, transitar materiales con diferentes destinos, ¿vale? O consolidar mercancías provenientes de diferentes lugares. Puede ser manual o mecanizado, con cintas transportadoras que clasifican y distribuyen la mercancía. Bueno, esta imagen vale más que 1000 palabras de lo que sería un ejemplo claro de cross-docking. Tenemos unos proveedores que nos traen en camiones a un centro de distribución que tiene cross-docking directamente para tener menos de 24 horas la mercancía parada y va directamente de este camión, cinta transportadora, a este camión, clientes finales, clientes finales, clientes finales. Esta otra imagen indica muy claramente lo que es el cross-docking. Es como un centro de distribución donde por un lado hay unos camiones que han llegado, se ha posado la mercancía, este es manual, este cross-docking es manual, y de aquí se cogen para este otro camión para donde vaya. Es decir, es una distribución, es un cross-docking. Este cross-docking puede ser manual o mecanizado, es decir, puede ser a mano, como lo hemos visto en la anterior imagen, o puede ser con cintas transportadoras que clasifican y distribuyen la mercancía de forma automática. Los tipos son directo e indirecto. En el directo, la mercancía preseleccionada por el proveedor
es recibida y transportada al muelle de expedición para ser consolidada con otra mercancía similar de otros proveedores a los camiones de distribución sin manipulación. Repetimos, tenemos una mercancía preseleccionada por el proveedor que es recibida y transportada al muelle de expedición. En esa expedición se va a consolidar, es decir, se va a agrupar con otra mercancía del mismo tipo de otros proveedores. Es decir, si tenemos varios proveedores de nuestro pasillo de limpieza de nuestro supermercado, vamos a agrupar todos ellos de la misma manera en los mismos palets, en las mismas unidades de carga, ¿vale? Y van directamente a los camiones de distribución sin manipulación. Y el indirecto, la mercancía en el indirecto es recibida en paquetes y es fraccionada, segmentada y de nuevo etiquetada en nuevos paquetes y consolidada con otros paquetes de otros proveedores similares en los vehículos de reparto si hay manipulación de la mercancía, con lo cual lleva mucha más manipulación en el indirecto porque recibimos en paquetes, lo fraccionamos, lo segmentamos y de nuevo lo etiquetamos en nuevos paquetes. De nuevo lo vamos a etiquetar en nuevos paquetes y consolidar con otros paquetes de otros proveedores similares en los vehículos de reparto. ¿Vale? ¿Cuál elegir? Pues depende del tipo de producto. También depende del modelo de distribución empleado por el minorista, del volumen de suministro. También depende del tiempo disponible para la entrega. Cuanto menos tiempo tengamos, pues más rápido tenemos que hacerlo. Y del costo implícito, ¿vale? ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el cross-docking? Bueno, necesitamos tener en cuenta la participación de la gerencia en la impartición de estrategias. Claro, es una decisión de los gerentes, de los jefes, para ver si esa estrategia nos interesa en nuestra empresa. Sincronizar los tiempos de entrega. Ahí tiene que haber mucha sincronización desde que llegan unos palets por un lado y salen por el otro. Tiene que haber mucha sincronización, ¿vale? Hay limitaciones del espacio disponible, hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos suficiente espacio para hacer esto. El factor humano, horarios de entrega, limitaciones de espacio, etcétera, ¿no? ¿Qué es la expedición? La expedición es la salida de la mercancía del almacén para que las condiciones de entrega sean las pactadas. Es decir, repetimos, la expedición es la salida de la mercancía del almacén, no la entrada, que eso era la recepción. Por lo tanto, la expedición es lo contrario. Es la salida de la mercancía del almacén para que las condiciones de entrega sean las pactadas. Tenemos que tener en cuenta la localización, a donde vamos a enviar los productos, la selección de las cantidades. Hay que trasladar el traslado de la mercancía, o donde hay que trasladar la mercancía, a una zona de preparación de pedidos, es decir, donde se va a hacer el picking, ¿vale? Pues tiene que haber una zona de picking, de elaboración de pedidos, en una determinada localización, seleccionando unas cantidades, clasificar, empaquetar y etiquetar. Lleva una serie de procesos. ¿Cómo se prepara la carga para la expedición? Es decir, para que podamos hacer que la mercancía salga de nuestro almacén, tenemos que preparar la carga para la expedición. Para ello tenemos que hacer un embalaje de la mercancía. El embalaje de la mercancía es un elemento de protección que resguarda determinadas mercancías de posibles daños en su manipulación y transporte. Pues hombre, toda mercancía, como dijimos antes, tiene un envase directo, es decir, el tubo de pasta de dientes toca directamente a la pasta de dientes. Una botella de agua de plástico, el plástico toca directamente al agua, pero esa botella de plástico también va dentro de una caja y luego va dentro, esas cajas van dentro de un embalaje, ¿no? Pues ese embalaje es el elemento de protección que resguarda las mercancías de los posibles daños que puedan suceder en la manipulación de esa mercancía y en el transporte, ¿vale? También es necesario un precintado, es decir, tenemos que precintar todo el palé, por ejemplo, para mejorar la protección y la consistencia de la carga, con una serie de flejes, es decir, atando y haciendo que esté bien sólida y que no se mueva esa mercancía, ¿vale? Tiene que haber un etiquetado para que la mercancía, en ese código, en ese etiquetado, está la información de la mercancía.
las instrucciones de manipulación, las instrucciones de conservación, etc. Y un pesado de esa mercancía para conocer el coste y controlar la carga. Toda mercancía que vayamos a expedir, a llevar a la expedición, tenemos que saber su peso, porque los camiones necesitamos saber el peso máximo que soporta un camión, por tanto tenemos que medir lo que nos va a pesar la mercancía, hay que pesar los palets completamente, si no la mercancía por separado, sí al menos las unidades de carga que van a entrar en ese camión. Esos palets hay que pesarlos para tenerla bien controlada, ¿no? Una vez que está todo hecho esto, se hace la paletización, se puede pesar antes o después. Hay empresas que pesan el palet completo, hay empresas que suman los pesos de las mercancías y luego hacen el palet, ¿vale? Y luego tiene que haber un control de salida, tanto en la calidad como en la cantidad, tanto en calidad como en cantidad, controlar cómo sale esa mercancía, ¿no? Asignar los vehículos donde van esos palets y preparar las rutas. Una vez que está todo planificado, que tenemos la mercancía embalada, que tenemos todo precintado para que la carga esté bien protegida y bien sea la carga consistente con flejes. Bien etiquetado el palet. No sé si os habéis fijado, pero los palets vienen con un plástico transparente por fuera, eso es el precintado. Se le da vueltas y vueltas y luego se ata por debajo del palet. Eso es el etiquetado. Se pesa, se paletiza, se pesa y se controla la salida. Se asignan los vehículos, los camiones y la preparación de rutas. Para este camión va a llevar estos productos aquí. Este camión va a llevar estos productos allí. Se carga el vehículo de transporte y se agrupan los envíos para ahorrar viajes. Es muy importante en el transporte ahorrar viajes porque los combustibles están bastante caros y entonces las empresas tienen ese mecanismo de ahorrar costes intentando ahorrar el viaje del vehículo, llenarlo a tope. Entonces hay que cargarlo. Una vez que está todo preparado, se emite la documentación en el albarán con la nota de entrega y la carta de porte, ¿vale? Y se confirma la salida de las mercancías en la base de datos. Y se actualiza el stock, porque la mercancía que sale afuera de nuestro almacén ya no está en nuestro almacén, por lo tanto necesitamos actualizar el stock. Esto es un ejemplo de un palet con flejes. Está aquí el palet y se ponen estos flejes y de esta manera no se mueven en absoluto las cajas. Este es el precintado de palet. Estamos precintando así. Así tampoco se mueven. Son más seguros los flejes, pero esto es muy común. Y se ata por aquí abajo del palet para que quede firme. Esto es un ejemplo de una etiqueta de expedición, ¿vale? Con unos códigos internos para hacer una trazabilidad y saber muy bien dónde está el paquete, número de pedido, la dirección, quién lo recibe, quién lo manda, etcétera, ¿vale? La descripción, fecha, etcétera. Quedando todo perfectamente documentado. Finalmente, como decimos, una vez que la mercancía sale de nuestro almacén o de nuestra tienda, se actualiza el stock. Hay diferentes áreas de trabajo. Tenemos de almacenaje, que es donde está almacenado el producto, donde tenemos el producto parado, estancado, almacenado. Tenemos zonas de picking, que es el proceso de localizar física y cuantitativamente el producto que se requiere según el albarán hasta su traslado al área de preparación de pedidos. Es decir, nos llega un albarán de compra, por ejemplo, o nos han encargado, nos han hecho un pedido y entonces nosotros con ese albarán, con esa hoja, vamos a esa zona de picking y lo que hacemos es localizar física y de forma cuantitativa el producto, es decir, necesitamos 3 móviles Huawei. Bueno, pues 3 móviles Huawei para la caja, vamos a preparar el pedido, lo metemos en cajas, eso es. Y el área de expedición es la carga de los vehículos, ¿vale? Es decir, preparamos el pedido, lo metemos en cajas y luego el área de expedición es cuando lo cargamos en los vehículos. La documentación de expedición, bueno, pues la empresa generará toda la documentación para hacerla llegar al cliente, es decir, albarán o nota de entrega, lo elabora el proveedor, van las referencias,
cantidades de productos entregados, el número de pedido y todas las señas suyas como del cliente, varias copias, proveedor, transportista y cliente. Es decir, el proveedor, el transportista y el cliente tienen esa la nota de entrega donde viene todo lo que viene en ese palé o en ese pedido, ¿vale? La carta de porte que hablamos antes de ella lo emite el transportista, donde se anotan los bultos, las cantidades, la fecha y el lugar de entrega de la mercancía. Es parecido, bastante parecido al albarán, pero menos específico, ¿vale? El operador de recepción del almacén o el cliente anota la fecha y hora en la que ha recibido el pedido, el sello de la empresa, nombre y firma, ¿vale? O sea, firma. Para expediciones al extranjero se requieren más documentos dependiendo del país de destino, ¿vale? Esto ya depende de cada país, pues hay más documentos o menos que se van a requerir. Bien, ¿qué es el aprovisionamiento de líneas de producción? Bueno, es la actividad que engloba los procesos que van desde la identificación, la selección y la gestión de proveedores de mercancías, la negociación de precios y cláusulas de compra y el reaprovisionamiento. Es decir, yo tengo una tienda, vamos a entenderlo desde el concepto de una tienda. Pues yo negocio con una serie, identifico proveedores de las cosas que yo quiero vender. Los elijo, gestiono, negocio precios y hago unos contratos de compra y de que ese proveedor no me falle y cuando yo le pida me vuelva a reaprovisionar, ¿vale? Si yo pido que me vuelva a enviar, ¿no? Una vez que tengo hecho esto, compro los materiales y hago la compra de materiales y almacenamiento para el proceso de producción o comercialización. Es decir, si yo voy a fabricar algo, lo que hago es buscar, pues estamos hablando de líneas de producción. Os he puesto el ejemplo de una tienda para que lo entendamos, pero si soy una línea de producción, es decir, una fábrica, yo lo que tengo que comprar es, tengo que buscar proveedores y negociar precios con ellos de las materias primas que me tienen que entregar. ¿Vale? Una vez que tengo todo negociado y sé que yo no me voy a quedar sin ninguna materia prima porque si yo vuelvo a pedir me vuelve a reaprovisionar, que es el reaprovisionamiento, tengo ese contrato, esas cláusulas de compra, bueno, pues compro todos los materiales que necesito, los almaceno para el proceso de producción o de comercialización, ¿vale? ¿Qué hacemos? Nos convertimos en una empresa más competitiva al reducir costes relativos a las traslaciones de compra, ¿vale? Lógicamente. Si yo cada vez que tengo que fabricar tengo que ir a buscar los materiales, fabricarlos en el momento y entregarlos, pierdo el tiempo, no es rentable. Necesito tener los productos, tener todo fabricado y luego solo es vender, ¿vale? Eso influye mucho en el precio final del producto y en el consumidor final, porque ya sabemos que a mayor producción y a mayor almacenamiento, si tenemos un producto, no es lo mismo el precio de un lapicero que si yo fabrico 10.000. El precio unitario va a ser mucho inferior en los 10.000 que en el 1, ¿verdad? Vale. Esto me da mayor competitividad en el mercado y mayores márgenes de beneficios. Esto ya lo sabemos todos. Hay varias formas de aprovisionamiento. Pueden ser pedidos únicos. Yo negocio un precio, unas condiciones para un único pedido. ¿Vale? ¿Para qué se hace esto? Este pedido único de negociar precios y condiciones para un único pedido. Bueno, pues para materiales y servicios que no se piden de forma habitual, ¿vale? Son pedidos a corto plazo. Yo no veo de futuro pedir este producto. O bien también puede ser un pedido único para probar un producto, para ver qué tal se vende y luego si se vende bien, bueno, pues ya hacemos más a largo plazo, ¿vale? Pero un pedido único es eso, se negocia un precio, unas condiciones para un único pedido, materiales y servicios que no se piden de forma habitual y son pedidos a corto plazo, ¿vale? Tenemos por otro lado las órdenes de entrega para pedidos abiertos. Órdenes de entrega para pedidos abiertos. Son materiales que se piden de forma regular y en cantidades mayores y se llama órdenes de entrega para pedidos abiertos. Ya no son pedidos únicos, sino pedidos abiertos, ¿no? Entonces son materiales que pues vamos a necesitar, sabemos que en nuestra actividad lo vamos a necesitar de forma regular y en cantidades mayores. Se negocian precios y condiciones para un periodo de tiempo acordado, es decir, yo necesito que tú me suministres durante un año esto, entonces yo tengo una orden de entrega contigo para ese pedido abierto de ese producto y en esa cantidad total prevista, ¿no? ¿Vale? Es decir,
Yo negocio los precios y las condiciones para un periodo de tiempo acordado y la cantidad total prevista. Las órdenes de entrega asociadas a un pedido abierto. Contratos a largo plazo. Bien. Planes de entrega para entregas just in time. Materiales que se piden de forma regular con una programación exacta de entrega. Es decir, yo hay un producto que sé que necesito todas las semanas, el lunes de cada semana, a las 12 de la mañana. Bueno, pues yo tengo un plan de entrega para entregas just in time, como si pidiéramos una pizza, just in time. Materiales que se piden de forma regular, ¿vale? Con una programación entrega exacta. Just in time significa justo a tiempo, cuando yo lo necesito, ¿vale? ¿Controles regulares? Bueno, pues sí, claro que hay que hacer controles regulares en un almacén. Hay una relación entre las compras y las ventas, que hay que tenerla muy en clara. Si yo compro más que vendo, el almacén llega un momento que se me va a petar, no va a haber sitio, entonces tiene que haber esa relación entre compras y ventas, ¿no? Hay un peso del coste de las compras sobre el producto final, ¿no? Lógicamente. Hay que tener en cuenta el coste total de adquisición, los costes variables y fijos del producto, ¿vale? A mí cuánto me cuesta adquirir el producto, qué coste tiene y qué costes variables y qué costes fijos tiene ese producto. Es decir, si tiene una variación de precio, pequeñas variaciones, etcétera, ¿no? El coste de las compras. Hay una relación entre el coste que supone el departamento de compras y el volumen de compras, lógicamente. Si yo tengo un volumen de compras muy bajo, pues igual no me hace falta un departamento de compras. Pero si el volumen de compras que yo tengo es muy alto, pues necesito un departamento de compras, ¿vale? Hay un periodo medio de pago, es decir, una diferencia en tiempo entre que se recibe la mercancía, esto sí que es importante, vamos a hablarlo, la diferencia de tiempo entre que se recibe la mercancía y se abona al proveedor o fabricante, ¿vale? Dependiendo de la empresa será fuente de financiación o de ingresos, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay que tener mucho en cuenta muchas cosas, ¿vale? Hay que controlar el índice de rupturas por líneas de pedido, es decir, cuántas veces se nos rompe algún pedido, rupturas de stock, es decir, hay que tener un poco, ver si solemos tener rupturas de stock de un producto para regular ahí qué está pasando, etcétera. Analizar también el volumen de compras de un proveedor, etcétera, ¿no? Vale. ¿Cuáles son las características del aprovisionamiento? Bueno, pues ayuda al logro de los objetivos estratégicos de la empresa, disminuye los costes de gestión de las compras, aumenta y mejora la cantidad y calidad de los productos y servicios finales, localiza las fuentes de suministro más idóneas, seguras, competitivas y fiables, hace frente a fluctuaciones en la demanda de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues hombre, lógicamente, a veces los clientes tenemos una época, por ejemplo, vamos a hablar de los juguetes. Los juguetes, antes de que empiece la Navidad, durante el año, hay que fabricarlos y hay que irlos comprando, porque no se pueden hacer todos en Navidad, ¿verdad? Entonces se van fabricando y se van almacenando los fabricantes y luego se hace un pedido. Empresas de juguetes, jugueterías como Juguetos, Toys R Us, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que venden juguetes, ya en octubre, finales de octubre, principios de noviembre, se comienzan a aprovisionar de juguetes a principios de las navidades. Y hacen un almacenaje bestial de los juguetes porque es un producto que tiene una venta muy estacional. Lo mismo sucede con los helados en los sitios, en las ciudades en las que no suele hacer calor todo el año, pues no se vende la misma cantidad de helados en verano que en invierno, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa. Entonces eso es, ¿no? Entonces nos aprovisionamos para lograr los objetivos estratégicos de la empresa. Tenemos una estrategia, sabemos que vamos a vender más juguetes en invierno, pues vamos a pedir muchos juguetes porque al comprarlos al por mayor nos van a salir más baratos, porque sabemos que aunque ahora a principios de noviembre no los vamos a vender, en Navidades los tenemos vendidos todos. Disminuye los costes de gestión de las compras, es mucho más fácil hacer una compra agrupada, ¿vale? Que no de uno en uno, ay, ahora pido esto, ahora pido lo otro, todo el tiempo pendiente de las compras.
Aumenta y mejora la cantidad y calidad de los productos y servicios finales, eso ya lo sabemos, porque para una fábrica es mucho más rentable y mucho más económico hacerse con un robot automatizado, un brazo de robot automatizado y fabricar 1000 unidades que no una, a mano, ¿vale? Localiza las fuentes de suministro más idóneas, seguras, competitivas, fiables, hace frente a fluctuaciones de la demanda de los clientes, etcétera, ¿no? Bien, reduce riesgos asociados al suministro de productos o variación de precios. Lógicamente, yo negocio un precio y te lo pido en ese momento y ya tengo ese precio acordado y no me lo vas a variar porque lo estoy comprando a ese precio. Gestiona de forma óptima a los proveedores para minimizar los gastos y mejorar la calidad. Es decir, va a gestionar de forma adecuada a los proveedores, va a organizar los proveedores con nosotros de forma adecuada para minimizar los gastos y mejorar la calidad y establece relaciones comerciales estables, ¿vale? Procesos a incluir en las estrategias. Bueno, búsqueda de fuentes de suministro, análisis del número de proveedores, características, si son fiables, si son competitivos, esos proveedores, si los productos son buenos, si son homologados, si tienen calidad. Hay que tomar decisiones sobre el precio, los plazos de entrega, porque igual me vendes un producto muy bueno, pero me tardas demasiado tiempo en entregarlo. Entonces eso tengo que tenerlo en cuenta, igual no me interesa. Si me tardas demasiado tiempo en entregar un producto, la calidad del producto, la calidad del servicio del proveedor, la negociación con el proveedor, cómo está relacionado con los demás departamentos de la empresa, etc. Y hay unas fases de proceso de gestión. Hay que detectar las necesidades por parte de los clientes, búsqueda y selección de proveedores, calidad, precios, plazos de entrega, capacidad de suministro, que sean capaces de suministrarnos la cantidad que queremos, porque si yo soy un Mercadona y te voy a pedir 5 millones de batidos para mi central, pero tu fábrica no es capaz de fabricar esa cantidad, pues no me interesas como proveedor, ¿vale? Porque me vas a dejar colgado en algún momento a mi Mercadona, a mi central de Mercadona, me vas a dejar colgado y no me vas a poder entregar, ¿no? Bueno, hay una negociación y contratación, hay un poder de negociación de cada una de las partes, información, tiempo disponible para acuerdo. Al final son contratos, vamos a resumir esto porque es un poco rollo, son contratos de relación, de buscar proveedores que nos interesen, ver que tenemos una relación buena con esos proveedores, que nos van a reaprovisionar, que vamos a poder tener una relación a largo plazo, que me vas a pactar precios buenos, que me vas a entregar a tiempo, que tu producto es bueno, que es calidad, que mis clientes van a estar contentos. Entonces, eso yo negocio contigo y vamos a ver qué poder de negociación tenemos cada una de las partes, porque si yo no soy capaz de bajarte el precio, igual no me interesas, pero si me haces ofertas, si soy capaz de bajarte el precio, pues igual tenemos una relación muy duradera. El tiempo disponible de ese acuerdo, cómo vamos a organizarnos para generar los pedidos, cómo te voy a pedir, cómo tú te vas a enterar de que te he hecho el pedido, el seguimiento de los pedidos, ver si cumples con lo establecido o no cumples con lo establecido como proveedor, la recepción e inspección de la mercancía, es decir, si cuando yo te pido tú me entregas la mercancía bien o me la entregas en mal estado, si me la entregas bien, la aprobación, cuando yo te pago las facturas, si te la pago a mes vencido, a 2 meses vencidos, vamos a negociar. Y una vez hecho todo esto, en esa fase de proceso de gestión, finalmente, con un tiempo de observación, evaluar los resultados obtenidos y ver si nuestra relación es estable. Finalmente, para finalizar esta parte 1 del vídeo sobre almacenamiento, porque bueno, en otros vídeos vamos a hablar de cómo manejar la cajetilla elevadora y vamos a hablar más cosas de estos conceptos, vamos a hablar de los cuellos de botella y de abastecimiento. El abastecimiento requiere de una planificación logística, ¿vale? El cálculo, ¿qué es una planificación logística? Bueno, pues es el cálculo de las necesidades de suministros en un tiempo determinado y un proceso concreto de producción. Es decir, yo tengo que tener bien entendido y bien calculado qué necesidades de suministros tengo y un proceso concreto de producción, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay una insuficiencia en el suministro, es decir, si yo, vamos a ponernos en el lugar de un fabricante, yo necesito para fabricar mis bolígrafos un determinado plástico, un determinado petróleo,
pero tú no me suministras esa sustancia química que yo necesito para hacer transparente ese petróleo, para que se vea así transparente en mi body pick. Si yo no tengo ese suministro, si tú no me entregas eso, voy a tener un retraso en toda mi producción, me vas a retrasar y se va a formar un cuello de botella. ¿Por qué? Porque hay una interdependencia entre todos los procesos de la empresa. Hay un concepto muy importante que es la sinergia y es que trabajamos en equipo. Los proveedores nos venden materias primas, nos venden productos y nosotros les necesitamos, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, soy vendedor de una bodega de vinos y pido a una bodega del Somontano, le pido un vino, por ejemplo a Enate, le pido un vino y esa bodega no me lo entrega a tiempo, ¿vale? Pues si no me lo entrega a tiempo ese pedido, es posible que pierda la venta por culpa de ese proveedor. Me está alterando mi proceso de venta, mi proceso comercial. Del mismo modo, si soy una fábrica va a ser más grave, porque si yo necesito una determinada pieza para fabricar mis móviles Huawei y no me estás entregando una pieza que necesito para terminarlos, voy a tener cientos y cientos de móviles abiertos esperando esa pieza que tú no me has entregado como proveedor, creándome un cuello de botella que luego va a ser bastante complicado de salir de él, ¿vale? El flujo óptimo de mercancía, ¿qué es? Bueno, es el objetivo de todo proceso productivo y todo proceso de ventas, es el flujo óptimo de mercancía, que es la producción maximizada, mínimo de productos, porque eso es lo que interesa, porque el problema de tener mucho stock de productos es que si almacenamos muchos productos y tardamos en venderlos, es un dinero parado, estacionado ahí, que no sabemos lo que va a pasar. Hemos realizado una inversión grande en esos productos almacenados y estamos tardando en venderlos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? El flujo óptimo de mercancía. Producción o venta maximizada con mínimo stock de productos y nivel de gasto mínimo para el volumen de funcionamiento. Ese es el objetivo de todo almacén, de todo negocio y de toda tienda. Antes de terminar, comentaros que se nos ha olvidado hablar de un documento, ¿vale? Este es el cuello de botella y este es cuando están las cosas bien, ¿vale? Se nos ha olvidado hablar de un documento que es el packing list, ¿vale? Cuando hemos hablado del albarán, de la hoja de transporte, hay un documento que se llama el packing list, que es un albarán más relleno. Es un albarán con muchos más detalles. Exactamente es un documento comercial emitido por el vendedor, donde se indica el contenido de cada bulto de una operación de exportación. Se usa para la exportación y se detallan cada una de las mercancías, pero además se proporciona información sobre la forma de embalaje y el contenido de los diferentes envases, los pesos, las dimensiones del bulto. Este es muy utilizado en despachos aduaneros físicos, facilita el reconocimiento selectivo de las mercancías a exportar y sirve como comprobante para el almacén de la mercancía recepcionada, ofreciendo información de fallas, daños o incidencias producidas, ¿vale? Ha de hacerse con el papel oficial de la empresa. Consta de fecha, nombre, razón social del vendedor y del comprador. El packing list, además, suele venir con etiquetas identificativas que nos indican el sentido de cómo tengo que posar la carga, cómo la tengo que coger, si viene cristal y es vulnerable, si son productos reciclables, etc. Este es un ejemplo del packing list. Aquí viene el nombre de la compañía, el teléfono, la dirección, el fax, el sitio web, el email. Enviado a, sent to, enviado a, aquí viene en inglés, sent from, suele venir en inglés muchas veces, ¿eh? Enviado desde, la fecha, el departamento, la fecha de envío, etcétera, etcétera, etcétera. La descripción del producto, la cantidad, el peso, producto número, total, las medidas, información especial, etcétera, etcétera. Es muy completo, es un albarán pero más completo, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, deis like,
lo compartáis y bueno, en cuanto tenga un ratito os haré otro vídeo en el cual seguiremos hablando un poco más de cosas en elementos de un almacén, etcétera, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Hasta luego!